Bueno, en primer lugar, reciban nuestros cordiales saludos por parte nuestra, que a continuación les vamos a presentar unos videos inéditos que consisten en realizar ejercicios acerca de los cursos de precálculos y tópicos matemáticos, cuyos integrantes, quienes representamos esta investigación, somos Efraín Torres Julián, Carlos Pérez Santiago, Emerson Pineda Tello, líder del Grupo Castro, Elvis Escalante, Alex Guamán y mi persona, John Alex Farfán. Hola a todos, mi nombre es Efraín. En esta oportunidad voy a explicarles de la parábola. La parábola se define como un lugar geométrico. Son puntos que se mueven en el plano, de tal manera que está siempre equidistante a un punto fijo llamado foco y a la recta directriz, y todo esto en un mismo plano. Bien, lo que nos quiere decir acá, gráficamente, lo vamos a graficar. Ahí lo graficamos. Acá los ejes de las X y los ejes de la Y. Bueno, primeramente colocamos el foco de la parábola. Ya, en esta oportunidad vamos a ponerle en el eje X, aunque podemos ponerle en cualquier lado, pero en esta ocasión ahí, el foco. También nos menciona el vértice, que siempre va a estar equidistante al foco y a la línea directriz. La línea directriz corta al eje focal, que a su vez esto es eje X, pero también se comporta como eje focal porque pasa por la vértice de la parábola y el foco de la parábola. La línea directriz. La directriz. Entonces lo que nos menciona acá quiere decir que hay infinidad de puntos que pasan para dibujar una parábola. Y la condición es que esté equidistante al foco y a la línea directriz. Esto van a ser iguales. Esa condición nos menciona. Hay puntos, hay infinidad de puntos que cumplen esta característica y podemos graficar ahí la parábola. Y más o menos ahí. Entonces, ahora les voy a nombrar los elementos de la parábola. En primer lugar tenemos el foco de la parábola. Lo ponemos como 1, el foco. También tenemos el vértice, como 2, el vértice. Está la línea directriz, que es perpendicular al eje focal, ya les he dicho. Como 3, ponemos línea directriz. También tenemos la distancia focal. La distancia focal convencionalmente lo llamamos P, que van a ser iguales estas distancias. Entonces, este es como cuarto elemento, la distancia focal. También tenemos la línea recta. La línea recta también corta perpendicularmente al eje focal, y la línea recta nos indica cuánto se abre la parábola, cuánto se va a abrir o se va a expandir. Entonces, convencionalmente también se le llama a esta distancia 2P, para acá la misma distancia que es 2P también. Entonces, toda la línea le llamamos con elemento 5 línea recta, que es acá en este caso 4P. Y por último tenemos el eje focal, ¿no? Que en este caso coincide con el eje X.
el eje focal como elemento sexto. Entonces tenemos el eje focal. Ahí están los 6 elementos de la parábola, pero también les voy a explicar para dónde se debe graficar la gráfica de la parábola. Bueno, y borramos esto. Ya. El primer caso es cuando la ecuación es de esta característica, que está 4py, cuando la ecuación cuadrática está en el x. Entonces, la gráfica, cuando la ecuación cuadrática recae sobre el x, la parábola siempre se va a abrir para como así, para arriba. También puede ser para abajo, pero cuando la p es negativo. Cuando la p es positivo. Pero también hay casos en que la p es negativo y se abre para abajo. Y el otro caso es cuando el eje y, o sea, la y es cuadrático. Y en esto la gráfica se puede abrir para la derecha o para la izquierda. Para la derecha es cuando la P es positivo, el mismo caso que en esta. Y si es para la izquierda, el P negativo. Eso sería todo, chicos, por esta vez. Y ya, gracias. Ya. Bueno, mi nombre es Alexis y a continuación les voy a mostrar el tema ángulos verticales y les voy a definir en qué consiste. Ángulos verticales son aquellos ángulos que se encuentran en un solo plano. Las más conocidas son el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Y a continuación les voy a mostrar mediante este dibujo en qué consisten estos ángulos. Dibujamos la línea horizontal. Luego tenemos las líneas visuales. Línea visual. A partir de estas líneas podemos definir en qué consisten estos ángulos. Primero partimos por ángulo de elevación. Ángulo de elevación se llama a aquel ángulo que está formado por encima de la línea horizontal y que podemos llamarlo alfa. Y la otra tenemos el ángulo de depresión, que sería al opuesto a la de elevación, que sería la beta, que consiste debajo de la línea horizontal, con referencia a la visual. Podemos definir los datos, ¿no? Alfa sería ángulo de elevación. Beta sería ángulo de depresión. Ya, bueno. Ya a continuación les voy a mostrar un pequeño ejercicio con referencia al ejemplo de ángulo de elevación. Aquí tenemos el ejemplo. Desde la parte más alta de una torre de 60 metros de longitud, se observa una hormiga con un ángulo de depresión de 37 grados. O sea, ya nos está mostrando esto. La pregunta es, ¿a qué distancia de la base de la torre se encuentra la hormiga? Primero partimos por las gráficas. Nos da por primer dato la torre, que tiene, a ver,
Dibujamos la torre, que tiene una longitud de 60 metros. Y nos dice que se observa con un ángulo de depresión de 37 grados. Podemos decir, de la parte superior, sería referencia a la línea horizontal. Y este es el objeto, sería, ya sabemos, una hormiga, ¿no? Como dato nos da que se tiene un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Cómo lo mostraríamos? Lo mostraríamos así. Graficamos la línea horizontal y su respectivo ángulo, que sería 37 grados. ¿Ya? Y la cuestión es hallar la distancia que se encuentra desde la base del edificio hasta donde se encuentra la hormiga. En este caso lo pondríamos con una distancia D. Este es el objetivo de la pregunta. Ya. Como vemos aquí en este gráfico, vemos que estas líneas horizontales son paralelas. Y podemos decir que este ángulo también sería conocido como 37. Como este es un triángulo rectángulo, podemos decir que el complemento de 37 sería 53. Y ahora, como bien sabemos, este triángulo rectángulo es conocido. Primero recorrimos a nuestra teoría, ¿no? Dibujamos, a ver, un pequeño triángulo formados por los ángulos 37 y 53. Esta teoría es conocida. A 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K y a la hipotenusa 5K. Una vez aplicada nuestra teoría, podemos emplazarlo aquí. Como tenemos a 37 se le opone 3K. Podemos decir que esto es igual a 3K. Y a 53 también sería igual a 4K. Y a la hipotenusa 5K. Ya bueno. Como tenemos este dato, nos dice que la altura de esta torre tiene 60 metros. Entonces podemos hallar el valor de la constante. Sacando esto tendríamos 60 metros, va a ser igual a 3K. Despejando tendríamos K igual a 60 metros entre 3. Y esta división sería 20 metros. Ahora que ya sabemos la constante, podemos hallar la distancia. Es simplemente reemplazar esta distancia. Como bien sabemos, la distancia sería igual a 4K. Y esto sería
A ver, 4 por, ya conocemos la constante, por 20. Entonces, la respuesta de la distancia sería 80 metros. En conclusión, podemos decir que la distancia entre la base de la torre hasta la hormiga sería una distancia de 80 metros. Bueno, aquí les mostré un pequeño ejemplo sobre esta teoría, ángulos verticales, especialmente sobre ángulo de depresión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hola, mi nombre es Rieder. En esta oportunidad les voy a presentar un tema muy importante, magnitudes proporcionales, ya que es importante para la resolución de ejercicios. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es magnitud? Magnitud es todo aquello que puede ser medido y es susceptible a un cambio y a una variación. Y ahora, ¿qué es una cantidad? ¿Qué entendemos por cantidad? Cantidad es la intensidad de la magnitud. Como por ejemplo, podemos tener una magnitud fuerza que su cantidad sería 20 newton. Una magnitud volumen que su cantidad es 10 litros. Una magnitud número de obreros que haya 15 obreros. Las distintas formas de relacionar magnitudes son múltiples, pero una de las más comunes que encontramos son las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. En este caso vamos a presentar algunos ejemplos para entenderlo bien, como por ejemplo número de cuadernos en función costo. Si tenemos, donde cada cuaderno vale 7 soles, si tenemos 5 cuadernos, su costo va a ser 35 soles. Y si compramos 10 cuadernos, su costo va a ser de 70 soles. Y si compramos 2 cuadernos, como cada cuaderno vale 7 soles, su precio va a ser 14 soles. Como observamos, si el número de cuadernos se duplica, el costo también se duplica. Y si el número de cuadernos se reduce a su mitad, a su quinta parte, entonces el costo también se reduce a su quinta parte. Entonces, además, podemos concluir que el cociente entre el número de cuadernos y el costo van a ser iguales. Y donde un séptimo va a ser la constante de proporcionalidad. Ahora, vamos a representar una gráfica donde a 2 cuadernos le equivale 14 soles y a 5 cuadernos le equivale 35 soles y a 10 cuadernos le equivale 70 soles. Como observamos, la gráfica va a salir una recta que comienza en el origen de coordenadas. Una forma de simbolizar a las magnitudes directamente proporcionales es la siguiente. El número de cuadernos es directamente proporcional al costo. Entonces, como observamos, una magnitud será directamente proporcional si al aumentar a una magnitud, la otra aumentará, pero en la misma proporción. Y si disminuimos, de igual forma. Luego vamos a entrar a las magnitudes inversamente proporcionales. También vamos a empezar con un ejemplo de una distancia de 200 metros. 200 metros. Donde vamos a trabajar en función de velocidad y tiempo. Si tomamos una velocidad de 10 metros por segundo, el tiempo va a ser de 20 segundos. Y si tomamos una magnitud de una velocidad de 40 metros por segundo, su tiempo va a ser de 5 segundos. Y si hacemos que la velocidad sea 8 metros por segundo, su tiempo va a ser 25 segundos. Y si va a una velocidad de 50 metros por segundo,
Entonces el tiempo que le emplea a recorrer esa distancia de 200 metros va a ser 4 segundos. Entonces podemos sacar conclusiones de esta tabla de datos, que cuando la velocidad se cuadruplica, el tiempo se reduce en su cuarta parte. Y si la velocidad se reduce en su quinta parte, el tiempo se multiplica en su, por su cincuava parte. A continuación vamos a representar en una gráfica. Representamos la velocidad 8 metros por segundo, que le corresponde 25 segundos. 25 segundos. Luego 10 metros por segundo, que le corresponde al punto 20 segundos. Luego tenemos la velocidad de 40 metros por segundo, que le corresponde 5 segundos. Luego tenemos la velocidad de 50 metros por segundo, que le corresponde un tiempo de 4 segundos. Luego podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no?, de la tabla de datos, que la multiplicación de ambas magnitudes va a ser igual, como por ejemplo 10 metros por segundo por 20, 40 por 5, va a ser igual a 8 por 25, y va a ser igual a 50 por 4. Y todo esto va a ser igual a 200, donde 200 va a ser la constante de proporcionalidad. Bueno, una forma de simbolizar esta magnitud es la velocidad va a ser inversamente proporcional al tiempo. Entonces podemos sacar conclusiones del hecho anteriormente, que si una magnitud es inversamente proporcional, si una magnitud aumenta, la otra disminuirá, pero en la misma proporción. Y si uno disminuye, el otro aumentará, también en la misma proporcionalidad. Bueno, mi nombre es Elvis y en esta oportunidad les voy a explicar sobre el tema que es las identidades trigonométricas de un ángulo compuesto. El subtema, identidad de la suma de dos arcos. Viene a ser seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. El de coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. La de tangente de x más tangente de y dividido entre 1 menos el producto de tangente por tangente de y. El siguiente subtema, identidad de la diferencia de dos arcos, las diferencias de senos. Seno de x por coseno de y menos seno de y por coseno de x. El de coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. La de tangente de x menos tangente de y dividido entre 1 más tangente de x por tangente de y. El siguiente ejercicio lo van a resolver. Coseno de x más y menos coseno de x menos y va a ser igual a 1/2. Coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y menos.
habríamos de hacer paréntesis. Coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y, que va a ser igual a 1/2. Coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y menos coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y, que va a ser igual a 1/2. Al realizar estas operaciones se va a ir coseno de x por coseno de y, coseno de x por coseno de y. La suma menos el doble de seno de x por seno de y, que va a ser igual a 1/2. Entonces seno de x por seno de y va a ser igual a menos 1/4. Las recíprocas. Las recíprocas de seno de x vienen a ser cosecante de x por 1 entre cosecante de y, que va a ser igual a menos 1/4. Al multiplicar sería 4 menos cosecante de x por cosecante de y. Entonces sería cosecante de x por cosecante de y sería menos 4. Esa sería la respuesta. El siguiente ejercicio nos pide hallar tangente de x. Ese es un cuadrado que los lados miden 2. Si este mide 2, por paralelo vale 2. Este también sería 2. Como esta distancia vale 5, este sería 3. Por paralelo tengo 3, 2. Y aquí le podemos poner cualquier ángulo, que sea una θ. El siguiente, una alfa, donde alfa más x va a ser igual a θ. X despejando va a ser θ menos alfa. Como nos pide el tangente de x, sería tangente de x. Pero esto vamos a relacionar con los ángulos que es θ y alfa. Viene a ser tangente de θ menos alfa. Ya. Tangente de θ menos alfa viene a ser por la fórmula que lo hicimos ya. Viene a ser tangente de θ menos tangente de alfa, todo dividido entre 1 más tangente de θ por tangente de alfa. Y el tangente de θ viene a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería 2 entre 3. 2 tercios menos tangente de alfa igual cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sería 2 entre 5. 2 quintos. El dividido entre 1 más tangente de θ, ya saben que vale 2 tercios, multiplicado por el tangente de alfa, que es 2 quintos. Al resolver sería 10 menos 6 dividido entre 15. Es de igual manera. 4 entre 15. Es decir, 4 entre 15. Todo dividido 19 entre 15. Al realizar esta operación se va a ir 15, 15. Y te va a quedar como respuesta 4, 19 a 1. Gracias por todo. Hola, mi nombre es Emerson. Hoy les voy a explicar sobre productos notables. Que en la matemática los productos notables es muy utilizado para distintos campos de aplicación. Y un producto notable es el resultado de cierta multiplicación que se obtiene en una forma directa, sin la necesidad de
sin la necesidad de aplicar la propiedad distributiva. Bueno, ahí vamos, les voy a dar a conocer una propiedad que es muy común. Por decir, el primer producto notable, 1. A más B, todo esto al cuadrado. El resultado de esto va a ser igual la propiedad, el primero al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, A más B, A por B, más el último al cuadrado, o sea, B al cuadrado. Este es la propiedad común en un binomio al cuadrado. Ya bueno, hoy les voy a dar un ejemplo. Por decir, ponemos un número cualquiera, digamos 4, que va a ser igual a A más 2x, todo este al cuadrado. Aplicando la propiedad va a ser igual a el primero al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, 4 por 2. 4 por 2x, más el último al cuadrado, más 2x al cuadrado. Va a ser igual, desarrollando el ejercicio, 4 por 4, 16, más 16x, más 4x, pero al cuadrado. Este sería el resultado aplicando esta propiedad. Y hay otra segunda propiedad que es igual al binomio al cuadrado, pero con el signo cambiado, que es menos. 2. Va a ser, por decir, A menos, sea menos B todo al cuadrado. Es casi lo mismo, solo varía en los signos. Va a ser igual el primero al cuadrado menos, en este caso es menos, el doble de A por B y más el último al cuadrado. Como les dije, solo varía en el signo menos. Ya, bueno, ahí vamos a dar un ejemplo de aplicación. Digamos, damos un número cualquiera que es 2x más 4. Pero todo este al cuadrado. Oh, perdón, digo menos 4, que es menos 4. Va a ser igual a 2x al cuadrado menos 2 veces 2x por 4 más 4 al cuadrado. Va a ser igual a 4x todo al cuadrado desarrollando menos 2 por 4, 16x más 16. Ese sería el resultado de otra de los productos notables. Y ahora por el tercer producto notable. Ya bueno, el tercer producto notable. Por ejemplo, digamos, esto es A
más B por A menos B. En este caso, vemos que este término y este término son iguales. También el término con este término son iguales. Solo lo que varía es en el signo, en los signos. Y es una diferencia. En este caso, aplicamos, su propiedad va a ser igual a el primero al cuadrado, o sea, A al cuadrado menos el segundo al cuadrado, B al cuadrado. Y, por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo de aplicación. Pongamos un número cualquiera, por decir 8 más x al cuadrado. 8 menos x al cuadrado. Son términos iguales, pero con distintos signos. En este caso, aplicando la propiedad sería 8 al cuadrado menos, que siempre va a ser menos, x al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces va a ser igual a 8 por 8, 64, menos x a la cuarta. Ese sería el resultado de este producto. Ya, eso sería todo. Y bueno, recalcando de lo que dije en primero, de la distribución, propiedad de distribución, les voy a dar un ejemplo más. La propiedad de distribución va a ser igual a, por decir, va a ser igual a, digamos que esa propiedad A más B por por C más D más E, digamos. Aquí vimos un binomio y aquí un trinomio. En este caso se aplica la propiedad distributiva, por decir, multiplicando uno en uno. Digamos, empezamos con el A. El A va a multiplicar 1, que va a ser igual a A por C, AC, más ahora A con D, A por D, más el último, A por E. Y ahora con el segundo término, que va a ser igual como hicimos a los principios, va a ser igual a más esto con esto, BC más BD más BE. Esta propiedad es un poco amplio y por eso, o sea, los resultados, la expresión sería más largo, y por eso aplicamos, para evitar que sea extenso, por eso aplicamos los productos notables. Muchas gracias.